Esto es Ruta 256, conducido por Guillermo Alegre. Bienvenidos a Ruta 256, tu podcast semanal de noticias tecnológicas, donde te comento algunas de las noticias más relevantes de la semana. Si estás en casa, relájate, y si andás por la calle, presta atención, que ya arrancamos. Episodio 13 o S01 E13 de Ruta 256, tu podcast semanal de noticias tecnológicas. Mi nombre es Guillermo y una vez más al inicio de cada episodio comenzamos haciendo un repaso por las noticias que vamos a estar comentando hoy. Nvidia usaría chips Samsung GDDR7 para las GeForce RTX 50. 24 GB de RAM y carga de 240 watts. El Realme GT 5 es un brutal despliegue de hardware. Inventan una batería para lentes de contacto inteligentes que se carga con lágrimas. Asus confirma que continuará fabricando smartphones de la serie Zenfone. TCL 40 NXT Paper y 40 NXT Paper 5G, los primeros móviles con tecnología de pantalla NXT Paper. Huawei destaca en el apartado de fotografía con el móvil Mate 60 Pro con dos lentes selfie perforadas en la pantalla. Dolby Atmos Flex Connect ofrecerá un sonido óptimo sin importar la posición de los altavoces con los televisores TCL. Intel Meteor Lake sorprende con gestión de potencia por inteligencia artificial. Y por último, las dos noticias de software libre. DistroC activa la conexión a internet para usuarios identificados. Y Sably, un nuevo repo que ofrece kernels mainline para Debian y Ubuntu. Esta semana la verdad que hubieron bastante noticias interesantes que quedaron afuera. Fue una semana bastante cargada de noticias. Se viene también una semana bastante cargada de noticias porque, como voy a comentar más adelante, se viene la IFA en estos días. Así que si el próximo episodio no es un poco más largo, van a ser las noticias más acotadas porque voy a tratar de meter todo lo que pueda. Quédense hasta el final del episodio para escuchar las recomendaciones de esta semana. Esta semana arrancamos con una noticia de Samsung. Samsung suministraría a Nvidia su memoria DDR7 para las GeForce RTX 50. Según los propios medios de Corea del Sur, tanto Samsung Electronics como SK Hynix ya comenzaron a mandar las DDR7 para las GPUs de Nvidia. Según un informe de mercado, se prevé que el uso de memoria Graphic Double Data Date (GDDR) se dispare de acá al año 2030. En resumen, se espera una tasa de crecimiento anual promedio del 7,6%. Si nos centramos en la actual memoria GDDR6, se experimentará un crecimiento del 2 dígitos cada año. Uno de los detalles más interesantes es que Micron es el principal suministrador de memoria GDDR de Nvidia. Sin embargo, se indica que gracias a su memoria HBM, Samsung Electronics está aprovechando la situación para situarse como un potencial proveedor líder de productos de nueva generación, lo que implica la memoria GDDR7. Hay que recordar que la memoria GDDR se destina a gráficas de consumo y gaming, mientras que la HBM se emplea en modelos muy avanzados para servidores ligados a la inteligencia artificial y computación de alto rendimiento HPC. Históricamente, el negocio de la GPU gaming era el principal producto estrella de Nvidia. Estas gráficas fueron aún más populares en la época de la minería de criptomonedas con la GPU. Ahora este mercado es muy poco interesante y todas las miradas se dirigen a la nueva gallina de los huevos de oro, la inteligencia artificial. Acá es donde la memoria HBM de Samsung cobra una importancia vital para Nvidia y es por esto que de esta importante colaboración nazca otra para también implementar su memoria GDDR7 en la próxima generación de gráficas gaming de Nvidia, las GeForce RTX 50 series. Tras ella, en junio de este año, Micron anunció que su memoria GDDR7 debutaría el próximo año. Esto ya levantó sospechas de un nuevo lanzamiento gráfico. Las GeForce RTX 50 tienen como fecha de lanzamiento el año 2025, por lo que esta memoria podría debutar a finales de 2024 en las nuevas GPU AMD Radeon RX 8000 series o, con muchísima suerte, ser integradas en las GeForce RTX 40 Super series para añadir una drástica mejora de rendimiento. Eso sí, Samsung tiene algo de ventaja, ya que fue la primera en mandar sus primeros chips a Nvidia para la valoración de las mismas. Por otro lado, SK Hynix se espera que complete su desarrollo dentro de este año.
El tercero en discordia, Micron, tendría que esperar a la primera mitad del próximo año, por lo que tendrá complicado garantizar volver a repetir su dominancia como proveedor de chips de memoria. ¿Qué podemos esperar de esta nueva memoria GDR7? Samsung Electronics promete que su memoria GDR7 para Nvidia llegará a los 32 GB por segundo. Esto representa un gran salto de rendimiento respecto a los 24 GB por segundo que son capaces de alcanzar los chips GDR6. De esta forma, hablamos de un aumento de las velocidades de cerca de un 35%. Esto permitirá ofrecer un ancho de banda de 1,5 terabit por segundo versus los 1,1 terabit por segundo actuales, consumiendo un 20% menos de energía. Otra ventaja está ligada a reducir la resistencia térmica en un 70%. Por otro lado, el resto de fabricantes también se moverán en frecuencias en torno a los 36 gigabits por segundo. Sin embargo, las diferencias más notables estarán ligadas al consumo. Vamos con Realme. 24 GB de RAM y carga de 240 watts. El Realme GT5 es un brutal despliegue de hardware. Esta semana, el lunes específicamente, Realme hizo oficial el GT5, su nuevo flagship. El nuevo modelo, presentado en China y con algo de esperanza sobre su llegada internacional, llegan en configuraciones con hasta 24 GB de memoria RAM y 1 TB de memoria interna. 240 watts de carga rápida y el actual mejor procesador de Qualcomm. Ficha técnica del Realme GT5. Dimensiones: 163,13 x 75,38 x 8,9 milímetros, con un peso de 205 gramos. Su pantalla cuenta con un panel OLED de 6,74 pulgadas con resolución 1,5K, brillo máximo de 1400 nits, tasa de refresco de 144 Hz y un PWM de 2160 Hz con lector de huellas bajo pantalla. Integra el procesador Qualcomm Snapdragon 8 generación 2 que, como mencionamos en el anterior episodio, traerá la posibilidad de hacer overclock de forma manual. Memoria RAM de 24 GB y 1 TB de almacenamiento interno UFS 4.0 en la versión de 240 watts y 12 o 16 GB con 256 o 512 GB de memoria interna en la versión de 150 watts. Batería de 4600 mAh con carga de 240 watts para el modelo de 1 TB y 5240 mAh con carga de 150 watts para el modelo de 256. Cámara trasera de 50 megapíxeles con el ya reconocido sensor Sony IMX890, 8 megapíxeles para el ultra gran angular y una cámara macro de 2 megapíxeles. Su cámara delantera es de 16 megapíxeles, cuenta con Android 13 con Realme UI 4.0. En conectividad tenemos Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C y obviamente el cargador en la caja. En la parte de atrás tiene una particularidad de su diseño, es que tiene 4 LEDs personalizables para notificaciones y demás, cuenta con doble altavoz Dolby Atmos y todo esto a un precio que parte desde los $380 aproximadamente al cambio y que va aproximadamente hasta los $500 al cambio. Esta en su versión de 24 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. ¿Qué decir de Realme? Que ya no se sepa, ¿verdad? Realme lo viene haciendo más que bien en todos estos años. Creo que le costó muy poco llegar al mercado de forma importante. Es verdad que todavía en Latinoamérica no sé si el despliegue no es el ideal o todavía no se han lanzado con todo, pero yo creo que en Latinoamérica tendrían una muy buena parte de las ventas, un muy buen incremento, porque estos celulares se venden muy bien en Europa y creo que Latinoamérica sería un muy buen mercado para ellos. No sé qué están esperando para empezar su despliegue. Este celular en particular, como toda la generación GT, se le llaman los matarreyes porque apuntan a los celulares más premium del mercado con precios muy bajos, la mitad o menos en algunos casos. Inventan una batería para lentes de contacto inteligentes que se carga con lágrimas. Se dio un paso al frente en lo que respecta a lentes de contacto del futuro, en concreto con su batería, dado que investigadores de la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur crearon una batería de 1 micrómetro de espesor que puede alimentar lentes de contacto inteligentes y a su vez cargarse con lágrimas. En los últimos años hemos visto multitud de apuestas por los lentes de contacto más avanzados, capaces incluso de conectarse a dispositivos inteligentes, pero con el problema de las baterías. Así que esta nueva batería está compuesta de materiales biocompatibles y tiene un recubrimiento a base de glucosa.
Gracias a este recubrimiento puede reaccionar con los iones de sodio y cloruro en el agua dentro de la propia batería, sirviendo así como circuito para generar electricidad. Lo bueno que como los iones de sodio y cloruro también se encuentran en las lágrimas, la batería para lentes de contacto podría cargarse mientras el usuario la está usando. La batería es más delgada que 1 milímetro y los investigadores en sus experimentos encontraron que esta batería puede producir una corriente de 45 microamperios y una potencia máxima de 201 microvatios. Para poner en contexto, esta energía sería suficiente para hacer funcionar estos lentes durante un día completo. Lo mejor de todo es que cuando la batería toque las lágrimas puede prolongarse mucho más su duración, en concreto 1 hora adicional por cada 12 horas de uso. Para cargarse la batería de forma independiente de las lágrimas, se podrá introducir en una solución salina concentrada que contenga cantidades de iones y de glucosa, potasio y sodio. Estas baterías pueden soportar hasta 200 ciclos de carga y descarga, que es bastante poco la verdad. Aunque la transmisión inalámbrica de energía y los supercondensadores suministran alta potencia, su integración presenta un desafío importante debido a la cantidad limitada de espacio en la lente, dijo Lee Song-kang, estudiante del NTU. Al combinar la batería y la pila de biocombustible en un solo componente, la batería puede cargarse sola sin necesidad de espacio adicional para componentes cableados o inalámbricos. Además, los electrodos colocados en el lado exterior de la lente de contacto garantizan que la visión del ojo no pueda ser obstruido. En todo caso, no se trata de una batería perfecta y para eso los investigadores están ahora mismo trabajando en aumentar la cantidad de corriente eléctrica que la batería puede descargar. Seguimos con Asus. Asus confirma que continuará fabricando smartphones de la serie Zenfone. Asus confirmó que continuará fabricando smartphones de la serie Zenfone tras los rumores que apuntaban a que la compañía habría marcado el fin de esta familia de terminales con el modelo Zenfone 10 y el cierre de su división. La compañía taiwanesa presentó el Zenfone 10 a finales del pasado mes de junio, un dispositivo que mantiene las características habituales de esta línea de productos, que vendría a ser un tamaño compacto y manejable con una sola mano. Asus trabaja con dos líneas de smartphones, una enfocada a un uso más convencional, la línea Zenfone, y otra destinada al gaming, los ROG o ROG Phone, con características como el control de gestos, funciones inteligentes y procesadores y baterías de alto rendimiento. Medios taiwaneses como Tech News apuntaron recientemente que el fabricante habría planeado dejar de producir la primera de estas familias, los Zenfone, un cambio que se debería a una reestructuración de la organización. Ahora Asus confirmó que Zenfone 10 no será el último terminal de esta familia y que seguirá produciendo teléfonos para esta serie, de modo que esta división no se cerrará. Continuaremos con nuestras dos principales líneas de productos comerciales de telefonía, apuntó en un comunicado. En el mismo comunicado insistió en que la marca tiene un fuerte compromiso con su negocio de teléfonos inteligentes y con sus clientes, animó a los mismos a estar atentos a sus líneas de productos de 2024. Esta noticia viene a confirmar entonces que Asus no va a dejar de producir los Zenfone, una noticia que estuvo dando vueltas esta última semana, y era que, según políticas de la misma compañía, iba a dejar de producir. Lo vi en varios medios, incluso algunos influencers lo compartieron como una mala noticia. Era una mala noticia, no quiero decir que no, sino que después de todos los rumores, Asus confirmó que no va a dejar de producir los Zenfones y sí va a continuar con estos tan característicos celulares de la compañía. Seguimos con TCL. TCL 40 NXT Paper y 40 NXT Paper 5G, los primeros móviles con tecnología de pantalla NXT Paper. La semana pasada TCL presentó dos nuevos dispositivos con la tecnología NXT Paper. Estos son los nuevos TCL 40 NXT Paper y 40 NXT Paper 5G. Ambos dispositivos llegan con una pantalla que pretende reproducir la sensación de leer en papel. La tecnología de TCL, que ya está presente en algunos de sus modelos de tablet, ahora aterriza en los teléfonos móviles. TCL 40 NXT Paper en su interior tiene 256 GB de memoria de almacenamiento junto con 8 GB de memoria RAM que pueden ser empleados de forma virtual con otros 8 GB. La pantalla es de 6,78 pulgadas con resolución Full HD Plus y tecnología NXT Paper. Integra una triple cámara trasera con sensor principal de 50 megapíxeles, gran angular de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Entre tanto, el TCL 40 NXT Paper 5G tiene, como lo dice su nombre, conectividad 5G, que es lo que lo diferencia con su anterior modelo, e incluye también 256
GB de almacenamiento interno con 6 GB de memoria RAM. La pantalla se reduce hasta las 6,6 pulgadas y su resolución es de HD+. El apartado fotográfico lo marca un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. TCL creó esta tecnología para conseguir emular la sensación del papel en un dispositivo móvil. No es una tecnología nueva de la empresa, de hecho ya la integró en equipos como la tablet TCL NXT Paper 11. Entre sus ventajas se encuentra una mejor sensación a la hora de utilizar el equipo para leer libros, revistas o contenidos en general. TCL adaptó el funcionamiento de estos dispositivos para conseguir que la pantalla pueda cambiar entre blanco y negro o a color. Los usuarios podrán elegir esta configuración para así poder leer cómics o leer mangas que estén en monocromo, por lo tanto así se apreciarán mejor los detalles que se han dibujado en las páginas. La tecnología NXT Paper también tiene otro cometido, que es reducir la emisión de luz azul. Tanto el TCL40 NXT Paper como el TCL40 NXT Paper 5G tienen la certificación TÜV, que asegura que ambas pantallas emiten un porcentaje menor de luz azul. Además, el panel ajusta la temperatura de color en función de la hora y el entorno en el que se encuentre el usuario. No sé qué piensan ustedes, pero la verdad que no le veo mucho sentido a esta función de la pantalla. Si bien es cierto que leemos mucho en el celular, yo lo hago mucho, creo que lo que más se consume no es lectura, sino multimedia. Creo que está interesante la tecnología, está interesante que lo presenten en un teléfono, pero creo que el nicho va a ser muy reducido. No creo que se venda de forma masiva estos celulares, tal vez son un prototipo, no sé si los van a sacar al mercado, pero no le veo mucho sentido que pongan este tipo de pantallas en un smartphone. Insisto, más que leer, lo que consumimos en nuestros smartphones es contenido multimedia, llámese video, redes sociales, etc. Y ahí creo que es donde pierde esta tecnología. Vamos con Huawei. Huawei presentó el nuevo Mate 60 Pro, un teléfono perteneciente a su gama premium que introduce un panel de 6,82 pulgadas con dos cámaras selfie perforadas, lo que lo convierte en uno de sus aspectos más destacados. La compañía china dio a conocer la serie antecesora formada por Mate 50 y Mate 50 Pro en septiembre del año pasado, unos móviles en los que se distribuían sus cámaras formando un cuadrado y que añadían como novedad la conectividad vía satélite. Esta cubierta trasera distaba en formato de la familia anterior, Mate 40, puesto que en esta otra generación las cámaras se distribuían en un diseño circular, Space Ring, inspirado en un telescopio. Ese mismo rasgo es el que retoma de nuevo en el Mate 60 Pro que el fabricante presentó recientemente en China. En concreto, su cámara principal es de 50 megapíxeles con focal 1.4 hasta f4.0 y sistema de estabilización óptica que viene acompañada por un ultra gran angular de 12 megapíxeles, focal 2.2 y un teleobjetivo de 48 megapíxeles, focal 3.0 con zoom óptico de hasta 3.5 por. En la parte frontal, como dijimos, destacan dos cámaras, un gran angular de 13 megapíxeles con focal 2.4 y una cámara de profundidad 3D que se utiliza para desbloquear el teléfono. A estas dos se añade un tercer orificio cuyo uso no ha sido aclarado por la compañía a través de su página web. La pantalla de este móvil es OLED de 6,82 pulgadas, como bien dijimos, y está diseñada con esquinas redondeadas, capaz de alcanzar los 1,07 mil millones de colores, ofrece una resolución Full HD Plus y admite una frecuencia de actualización adaptativa LTPO de 120 Hz. La tasa de muestreo táctil por su parte es de 300 Hz. El nuevo Mate 60 Pro también viene con una capacidad de 12 GB de memoria RAM y tres opciones de configuraciones para la ROM: 256, 512 GB y 1 TB. Además cuenta con opción de extender su almacenamiento interno otros 256 GB. Todo esto lo mueve su nuevo procesador, el Kirin 9000S. El dispositivo, que trabaja con el sistema operativo de la marca Harmony OS, incorpora una batería de 5000 mAh y admite carga súper rápida de 88 watts por cable y carga inalámbrica de 50 watts con carga inversa de 20 watts. Con nivel de resistencia al agua de polvo IP68 y vidrio Kunlun de segunda generación resistente a los golpes en su panel, este móvil soporta conectividad Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5.2, incluido Bluetooth Low Energy y NFC. Desde Huawei también
Han matizado que, como en la anterior generación, con este smartphone se pueden hacer llamadas por satélite y que combinan el algoritmo de Lingxi AI con su antena Lingxi para lograr una comunicación estable y sin interferencias. Fabricado con material de fibra de nylon y cuero texturado para su carcasa, se presenta en colores blanco, negro, verde y lila y llegará inicialmente a China por unos 7.000 yuanes, que son unos $900 al cambio, en su configuración más avanzada de 1 tera. El Huawei Mate 60 Pro de 512 GB de almacenamiento interno, en cambio, se podrá comprar en China por unos 6.600 yuanes, que son unos $830 al cambio, y 6.000 yuanes, que son unos $760 al cambio, en caso de elegir la versión de ROM básica de 256 GB. Esperemos a ver entonces cómo le va a Huawei con este nuevo Mate 60 y Mate 60 Pro. Recordemos que siguen con el veto de Google, que para mucha gente es muy importante. Yo la verdad nunca le vi el atractivo de dejar de usar un celular solo porque deja de tener los servicios de Google, pero se ve que para mucha gente y sobre todo para muchos youtubers esto es muy importante y no se puede usar un celular sin eso. Así que vamos a ver cómo le va a Huawei con este nuevo dispositivo, el Mate 60 y Mate 60 Pro. Vamos con Dolby Atmos. Dolby Atmos Flex Connect ofrecerá un sonido óptimo sin importar la posición de los altavoces con los televisores TCL. Dolby Laboratories anunció el lanzamiento de su nueva solución Dolby Atmos Flex Connect en televisores TCL, que estrenarán en primicia esta función que combina el sistema de sonido del televisor con altavoces inalámbricos, accesorios para ofrecer una experiencia envolvente. La compañía comentó que el fabricante de televisores TCL incluirá esta característica en la gama de televisores que prevé lanzar el año que viene y que esta a su vez lanzará una línea de sonido enfocada a complementar esta solución. Ambas empresas son conscientes de que los consumidores desean obtener el mejor sonido posible de su sistema de sonido, pero que en muchas ocasiones tienen dificultades para colocar los altavoces en su posición óptima. Esto se puede ver a que las habitaciones en las que se sitúan cuentan con una distribución que limita la colocación de estos dispositivos, o bien dejan de ser accesibles las tomas de corriente por la disposición de los muebles. Debido a que no todos los consumidores quieren cambiar la estética en favor de un buen rendimiento sonoro, se desarrolló Dolby Atmos Flex Connect, que ofrece la libertad de colocar uno o varios altavoces inalámbricos en cualquier lugar de la habitación sin tener que preocuparse de si están colocados correctamente. Esta solución también se puede adaptar cuando se añaden más tipos de dispositivos, lo que permitirá a TCL y otros fabricantes innovar con la forma de reunir diferentes combinaciones de dispositivos y factores de forma para satisfacer las necesidades de los consumidores, tal como ha matizado en una nota de prensa. Con Dolby Atmos Flex Connect se busca ofrecer más posibilidades a los usuarios para que saquen el mayor partido a sus sistemas de audio, así como aprovechar las dimensiones de la habitación sin comprometer la calidad de audio. Esta característica dispone por otra parte de una configuración que no necesita equipos ni cables adicionales, de modo que el mapeo acústico de Dolby aprovecha los micrófonos del televisor para localizar cada altavoz inalámbrico de la habitación, calibrando el sistema para garantizar un rendimiento de audio óptimo. Dolby y TCL presentarán esta solución que funcionará con el chipset Pentonic Smart TV Series de MediaTek en el marco de la IFA, que se celebrará del 1 al 5 de septiembre en Berlín. Vamos con Intel. Intel Meteor Lake. La gestión de energía estará controlada por inteligencia artificial. Intel se refirió a esto como arquitectura de eficiencia energética en su conferencia de la Universidad de Stanford. El responsable de la arquitectura SOC de Intel, Efraim Routem, asegura que este esquema de potencia inteligencia artificial se aplicará a chips futuros. Entre estos chips futuros se encuentran los de 14ª generación, que se lanzarán en 2 meses, según Routem. Básicamente se trata de una detección de carga de trabajo por inteligencia artificial que permitiría ahorrar entre un 10 y un 20% de energía gracias a su algoritmo. Para ellos el problema era determinar la frecuencia suficiente para funcionar, pero los pilares de esta tecnología ya estaban asentados con SpeedShift. Esta tecnología vio la luz con los Intel Core de 6ª generación, los Skylake. Se cambiaba entre un estado activo de alto rendimiento a otro con velocidades en IDLE. El algoritmo de Meteor Lake comprenderá y predecirá lo que haga el usuario de forma cotidiana, abrir y cerrar un navegador, por ejemplo.
Esto se aplicó a otras muchas tareas, pero con la diferencia de que el algoritmo aprende de sí mismo, lo que podría ser un deep learning. La teoría y Rotem dicen que los Intel Meteor Lake tendrían un 35% más de capacidad de respuesta en alto rendimiento gracias a la inteligencia artificial, como también saber cuándo pasar a un estado de bajo consumo. Efraín aseguró que también se podría aplicar distintos modelos de inteligencia artificial en escenarios dinámicos como en los videojuegos. Antes de pasar a las últimas dos noticias de software libre, vamos con dos cortitas. Del 1 al 5 de septiembre, como dije en la anterior noticia, es la IFA de Berlín, una de las importantes ferias de tecnología del año, que seguramente estaré cubriendo en el próximo episodio. Y el 15 de septiembre, creo que era, más o menos en horas de la mañana, por lo menos para esta región de Latinoamérica, Apple va a presentar sus nuevos productos. Para terminar con las noticias tecnológicas de esta semana, vamos con dos noticias de software libre. DistroC activa la conexión a Internet para usuarios identificados. DistroC se actualizó con una importante novedad, mejor dicho, su desarrollador introdujo cambios en su servicio y uno de ellos cambia mucho las cosas. Ahora es posible conectarse a Internet, función que solo se activa para los usuarios registrados e identificados, y permitirá, por ejemplo, tener Linux en un teléfono móvil, siempre teniendo en cuenta que la experiencia de usuario no es la misma que si se usa de nativo, obviamente. Así lo publicaron en la red social Twitter X, donde también informan que ya está disponible Linux Mint 21.2 y que hay un feed RSS para enterarse de las últimas novedades. Pero sin lugar a dudas, la posibilidad de conectarse a Internet es la novedad estrella, ya que permite utilizar el servicio en móviles, hacer alguna gestión y enviarla donde necesitemos, algo que no era posible hasta ahora. Pero no todo funciona a la perfección, y para algunas cosas hay que instalar algunos paquetes. Lo bueno es que la conexión a Internet también permite eso. DistroC nos permite lanzar sesiones en vivo de Linux y esta es la primera limitación. Los cambios no se guardarán. Luego nos podemos encontrar con un problema con los bordes de pantalla, algo que dependerá del navegador y es más grave si queremos usar Linux en el celular. Es posible que no podamos cerrar ventanas maximizadas desde el botón porque coincide o está debajo de la barra superior del sistema anfitrión del móvil. DistroC no sé si lo recomendé ya o hablé de él. Creo que hablé de él, lo mencioné en algún episodio. Creo que cuando subieron a 64 creo que es la distro que tienen disponible ahora. En esa noticia había dicho que todavía seguía sin poderse conectarse a Internet. Se podía loguear con tu cuenta de Google, que es lo más fácil, pero no se podía acceder a Internet. Ahora arreglaron ese problema. Personalmente todavía no lo probé a esta función, pero era lo que les faltaba. Lo único que les faltaba. Así que si no probaron DistroC, vayan y la prueban. Vamos con Sably. Sably, un nuevo repo que ofrece kernels mainline para Debian y Ubuntu. Hace pocos días, Stefan Graeber, líder del proyecto Linux Containers, miembro del Consejo de Gobierno Técnico de Ubuntu y miembro de los equipos de lanzamiento de Ubuntu, dio a conocer mediante una publicación de blog la creación del repositorio Sably, el cual tiene como finalidad el ofrecer versiones de kernel principal con una configuración que es muy cercana a un kernel genérico de Ubuntu. Graeber anunció que el nuevo repositorio Sably ofrece paquetes con nuevas versiones del kernel de Linux para Debian y versiones LTS de Ubuntu, las cuales son más nuevas que los kernels de los paquetes suministrados a través del sistema de actualización regular de estas dos distribuciones. En su publicación, Graeber menciona que las compilaciones de los paquetes del kernel se basan en las versiones correctivas del kernel ofrecidas en kernel.org con parches que agregan soporte de ISMAP BFS para CEFs, solucionan problemas de PCIe en servidores Qualcomm Arch 64 y deshabilitan enlaces solo GPL en kernel Near Begin y kernel Near End que interfieren con el uso de ZFS en sistemas con arquitectura Arch 64. Se destaca que las compilaciones que ofrece del kernel en el repositorio están optimizadas para su uso en máquinas virtuales y para ejecutar contenedores en un entorno basado en el kit de herramientas Incus, una bifurcación de LXD. La configuración del kernel es similar a la configuración del kernel de los paquetes para Ubuntu. Dentro de las principales razones para crear el nuevo repositorio, se menciona el deseo de brindar a los usuarios la posibilidad de usar kernels con los controladores más recientes y un soporte de hardware más amplio. El repositorio tiene sentido cuando el paquete de kernel normal no tiene controladores para hardware compatible con kernels vanilla nuevos. El uso de kernels vanilla también puede ser útil como una forma de evitar regresiones que son específicas de los paquetes del kernel de Ubuntu y que surgen de la aplicación de demasiados parches adicionales. Sobre las compilaciones del kernel ofrecidas, se menciona que estas se generan para Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 LTS y Debian 12 en compilaciones x86-64,
64 y ARC64, además de que está previsto que se publiquen nuevas versiones de paquetes semanalmente a medida que se publiquen nuevas actualizaciones principales correctivas. Después del lanzamiento de una nueva versión importante del kernel de Linux, el 6.5, el repositorio cambiará a su distribución tan pronto como los desarrolladores del kernel generen la primera actualización correctiva. Los paquetes se crean y publican automáticamente después de la aprobación manual de la transición a una nueva versión y de pasar las pruebas en varios servidores. Por la parte de las limitaciones de los paquetes del repositorio de Xabli, se mencionan que está la falta de soporte para el arranque en modo Wi-Fi Secure Boot debido a la falta de certificación del kernel con una firma digital asociada a una cadena de confianza con las claves suministradas en el firmware. Pasamos a las recomendaciones. Esta semana tenemos una película, una serie y una web que creo que todavía no recomendé. Arrancamos con la película Dark Waters. Robert Biblot, interpretado por Mark Ruffalo, es un experimentado abogado defensor de grandes empresas corporativas. Cuando un granjero contacta con él porque cientos de reses de su ganado han muerto de forma repentina como resultado de una presunta intoxicación, Biblot decidirá cambiarse de bando. Con su fe en contra, comienza entonces una larga investigación sobre la todopoderosa multinacional DuPont Corporation. Descubrirá así que las prácticas de esta empresa eran muy poco respetuosas con el medio ambiente, ya que DuPont había estado arrojando durante décadas desechos químicos, incluido un compuesto químico no regulado llamado ácido perfluorooctanoico, llegando incluso a arriesgar su vida y la de su familia. Biblot decide emprender una larga y difícil batalla legal, representando a 70.000 ciudadanos cuya agua potable había sido contaminada por el gigante químico. Esta es una excelente película de investigación y de abogados y de medio ambiente y demás. La verdad que es una muy buena película en todo sentido. Está interpretada, como dije, por Mark Ruffalo. También está Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, entre muchos otros. Dura aproximadamente 2 horas y está disponible en Amazon Prime. Vamos con la serie. The Expanse. 200 años en el futuro. En un sistema solar totalmente colonizado, el detective de policía Miller, nacido en el cinturón de asteroides, es encargado con la misión de encontrar a una joven mujer desaparecida llamada Julie Mao. Acompañando a Miller en su misión se encuentra James Holden, anteriormente primer oficial en un carguero de hielo y quien estuvo involucrado en un incidente causado por las tensas relaciones entre Tierra, Marte y el cinturón. Pronto ambos descubrirán que la mujer desaparecida es solo la punta del iceberg de una conspiración de inmensa magnitud que atentará contra la historia y la existencia de la humanidad. La tripulación del Rocinante tiene una misión crucial, la cual es encontrar a la joven desaparecida. Sin embargo, cuando la nave comience a investigar a través del sistema solar, los secretos que se descubren pueden ser devastadores. The Expanse es un thriller futurista de ciencia ficción escrito por Mark Fergus y Hawk Ostby, basado en la serie de novelas del mismo nombre. Esta es una muy buena serie de ciencia ficción y del espacio sobre todo. Está muy bien hecha, está muy bien trabajada, sobre todo la parte que están, la mayor parte vendría a ser de la serie, que están en el espacio. Se ve todo muy real, no se ve mucha fantasía, o sea, es todo coherente. Con esto quiere decir que no hay cosas que sean imposibles de acá a un futuro, sino que las cosas que se ven tienen sentido. Eso por un lado. Algo que adolece es de buenas actuaciones. Lamentablemente se ve que pusieron mucho énfasis en esto último que dije y en unos buenos efectos especiales, eso también es lo que tiene, y una buena historia obviamente, basada en las novelas, pero las actuaciones son justas. No pidan más. Pero es una muy buena serie, como dije, de ciencia ficción y del espacio. Si les gustan este tipo de series, véanla. Y si no, den una oportunidad porque les va a encantar. Por último, como dije anteriormente, voy a recomendar DistroC. El objetivo de DistroC es facilitar a los usuarios el alojar, buscar y probar las diversas distribuciones de Linux sin necesidad de tener que verse obligado a descargarlas por completo o instalarlas para probarlas por encima o a fondo. Es por esto que en su sitio web oficial su lema de trabajo es: pruebe las distribuciones de Linux en línea sin ningún problema de instalación. Y la verdad es que su funcionamiento es realmente muy sencillo, ya que solo debemos hacer los siguientes pasos: ir a la web de DistroC, buscar y seleccionar alguna de las distribuciones disponibles, seleccionar la o las versiones disponibles en sus distintas versiones de escritorio, ejecutar y esperar que finalice con éxito la verificación de Cloudflare. En caso de finalizar con éxito el paso anterior, solo deberemos presionar al botón iniciar.
A continuación, solo debemos esperar unos minutos para la carga en cola de la petición para luego confirmar la ejecución mediante el botón continuar. Una vez hecho todo esto, en unos segundos veremos el arranque de la distro Linux deseada para iniciar su uso y poder disfrutar de la misma de forma tal de conocerla más a fondo sin necesidad de descargarla o instalarla. Como vengo repitiendo y haciendo énfasis, esta es una muy buena página web para probar distros. Anteriormente, como dije en algún episodio, estaba DistroTest, creo que era un sitio muy similar, pero creo que este va mucho mejor. Lo probé un par de veces con algunas distros y va muchísimo mejor que la otra. Incluso yo lo probé desde Firefox y se te pone en pantalla completa solo. Carga bastante rápido, la verdad. Creo que no sé si depende de la conexión a internet, supongo que sí, pero la verdad que carga bastante rápido. Y el sistema, una vez que estás dentro, es bastante fluido. Así que si se rehúsan a usar Ventoy, como ya les recomendé, y quieren solamente probar una distro, esto solamente es desde el navegador. Entran desde el navegador que ustedes utilicen, www.distroc.com, igual les voy a dejar el enlace en la descripción, y ahí tienen para probar más de 60 distros con sus de entornos de escritorio para probarlas y ver si les gusta o si de una vez por todas entran en el mundo Linux. En el informe que hicimos en Red Handed, en nuestro primer informe especial, hay un pequeño tutorial de cómo se puede entrar y probar esta web que les estoy hablando. Así que si todavía no escucharon o fueron a leer el informe en Red Handed, vayan que hay un video explicativo de esta web. Y bueno, hasta acá las noticias tecnológicas de esta semana. Recuerden que estamos, aparte de Spotify, en Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Castbox. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter. Y recuerden, como siempre les digo, que si nos escuchan desde Spotify, abajo tienen una encuesta y una pregunta que estaría bueno que interactúen. Y si les gustó este episodio, lo compartan con sus amigos o personas que crean que les puede llegar a interesar. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Esto fue Ruta 256, conducido por Guillermo Alegre.